¿Qué tal, chavalotes, chavalotas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo sobre cómo empezar un negocio con éxito. En este segundo vídeo vamos a seguir siendo concisos, amenos, no vamos a intentar emplear términos muy complejos, vamos a ir de una forma secuencial, paso a paso, para intentar ayudarte a acertar a la primera, o a la segunda, o a la tercera, porque ya sabes que equivocarse es una oportunidad para rectificar y para hacerlo bien. ¿Cuáles son los pasos para empezar un negocio con éxito? Siempre con éxito. Bueno, vamos con la primera transparencia, que no quiero que el vídeo sea muy largo, ¿te parece? Verás, si tuviéramos que elegir cuáles son los conceptos, las palabras, los términos que simplifican o que explican, mejor dicho, cuál es el proceso para crear un negocio con éxito, yo creo que serían estos. Es un proceso secuencial, es decir, que vamos a ir desde la investigación hasta la auditoría. Y esto de que sea secuencial significa que tienes que pasar por todas y cada una de las fases, ¿de acuerdo? Para empezar un negocio, bueno, hay muchas formas de empezar un negocio, pero básicamente dándose cuenta uno de que existe una necesidad no satisfecha o satisfecha de una forma no conveniente y por tanto se plantea lanzar al mercado un producto o un servicio para remediar esa situación, ¿de acuerdo? Es verdad que hay otros negocios que han empezado pues fruto de la casualidad, bueno. Sin embargo, ya sabes que hay una diferencia básica entre dos conceptos, que es por un lado la necesidad y por otro lado el deseo, ¿de acuerdo? Bien, hay que darse cuenta siempre de que un deseo es una forma concreta de satisfacer una necesidad. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro término, ¿de acuerdo? Así que nosotros nos podemos centrar en una necesidad, por ejemplo, bueno, pues comer. Comer es una necesidad fisiológica y está demostrado, como ya hemos dicho en el primer vídeo, que si no comes te mueres. Eso está más claro que el agua. Pero hay muchas formas de satisfacer esa necesidad, a través de un plato de hamburguesas, un cocido madrileño, una pizza, una paella valenciana. Hay muchas formas de satisfacer esa necesidad. Y esos son deseos, ni más ni menos. Nosotros nos centraremos en marketing y a través de estos vídeos en saber cuál es la mejor estrategia para satisfacer ese deseo que lo que explica o intenta explicar es la existencia de una necesidad. Por tanto, nosotros, como ya sabes, planteamos siempre una oferta a un mercado que demanda ese producto o ese servicio. Dicho esto, y volviendo un poco a la fase secuencial, tienes que darte cuenta de que la investigación es algo fundamental. La investigación es algo previo, tiene que ser algo riguroso. Investigar cuál es el estado de la situación, el estado del mercado, ver cuáles serían los pros, los contras, investigar todo lo que conlleva o todo el proceso que conlleva la creación de un modelo de negocio es fundamental para no meter la pata en fases posteriores, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros investigamos el mercado, la competencia, el entorno legal, el entorno político, el entorno social de la cuestión, nosotros recopilamos información. Recopila toda la información que puedas y, si es posible, de fuentes primarias. Para que me entiendas lo que es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria, si tú me preguntas a mí directamente qué tal me lo pasé en mi cumpleaños, yo te lo diré de primera mano y por tanto seré una fuente primaria. Si tú preguntas a algún amigo mío sobre cómo me lo pasé en mi fiesta de cumpleaños, accederás a una fuente secundaria, pero no significa que no sea, bueno, pues que no sea fiable, pero no será una fuente primaria como es mi caso, ¿de acuerdo? Eso yo creo que es entendible. Busca información, infórmate. Un problema bien planteado, con una información primaria y a veces también secundaria correcto o correcta, es un problema ya medio resuelto. Yo creo que un problema bien planteado es un problema resuelto en un 50% como mínimo. Una vez que has recopilado información, pasas a la fase de planificación, es decir, qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a pasar. También en este curso, en estos vídeos, vamos a ver cuál es ese proceso de planificación y cuáles son las fases por las que tenemos que pasar. También vamos a tener que pasar por una fase de búsqueda de financiación. La incluyo en este proceso porque la financiación es algo fundamental a la hora de poder financiar un modelo de negocio. Vamos a tener que pasar por una ejecución en la cual veremos que hay ciertas políticas que tendremos que tener en cuenta, políticas de producto, políticas de precio, políticas de comunicación, de distribución también, políticas que tienen que ver con el servicio al cliente, la ejecución propiamente dicha. Una vez que se ejecuta todo el plan y toda la planificación,
hay que comprender que se produce una fase de adaptación, es decir, una fase en la cual nos damos cuenta de que todo lo que hemos planificado, toda la información, toda la investigación que por la que hemos pasado, nos ha llevado a una conclusión, pero esa conclusión no tiene que ser estática, no es fija. Es decir, tenemos que adaptarnos y posiblemente cambiar, ¿eh? En la adaptación y en el cambio te diré que está el éxito, si no del 99,8% de los negocios, en el 100%. O sea, si el mercado te dice que no demanda ese producto o ese servicio, tú te adaptas y cambias, ¿eh? Hay muchas empresas que han empezado a vender ordenadores y acabaron vendiendo consultoría informática. No sé si me explico con este ejemplo. El mercado manda, y por tanto la empresa, el empresario, la empresaria tiene que adaptarse y cambiar, en ese entorno. Y por supuesto, como último punto, auditar, es decir, medir si lo que nosotros hemos previsto en un primer momento se corresponde con en el momento en el que estamos finalmente. Utilizando otros símiles como alguna persona que se pone a dieta, tanto para ganar o perder peso, por supuesto, pero que no se pesa en una báscula para saber cuál es el estado posterior a esa dieta, ¿no? ¿Cuánto has ganado o has perdido? Pues no lo sé. Bueno, pues eso es un poco absurdo. Tú te marcas una dieta para ganar o perder peso y en función después de esa dieta tendrás que verificar cuáles son los kilos que has ganado o que has perdido, ¿no? Bien, pues de eso va este juego. Vamos a avanzar. En esta transparencia he querido significar otra vez pues lo que nos trae aquí en estos momentos, en estos minutos que compartimos. La ecuación del beneficio o pérdida, como digo yo, pero bueno, beneficio a priori. El beneficio, como ya hemos contado, porque de lo que se trata en este juego es de obtener no el máximo, sino el óptimo beneficio, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos el máximo beneficio posible, nosotros tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Ya sabes que ese beneficio o pérdida, pero sobre todo beneficio, tiene que ver de una resta. La resta de los ingresos totales, de los costes totales. Y además date cuenta de que estamos hablando aquí de la palabra totales, es decir, que todos los ingresos se computan y todos los costes se computan. Todos, ¿de acuerdo? Una vez que hemos procedido a restar los ingresos totales menos los costes, ya veremos que estos serán gastos. Te lo pongo aquí para que se te quede, aunque quede aquí un poquillo apretadillo, gastos. Ya verás que luego lo denominaremos gastos, pero la resta entre ingresos y costes o gastos es el beneficio, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos en cuenta. Avancemos entonces. En esos ingresos totales, en la parte que corresponde o atañe a los ingresos, hay dos tipos de ingresos, ¿de acuerdo? Lo veremos después cuando me oigas hablar. Yo no voy a dibujar mucho, voy a hacerlo aquí. Dos elementos muy muy importantes que tienen que ver con el volumen de actividad, ya te lo explicaré. Pero uno de esos elementos es el balance, activo-pasivo, y otro de esos elementos a los que yo voy a hacer mucha referencia durante estos vídeos es la cuenta de resultados, la cuenta de explotación o la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Este va a ser el elemento 1, este va a ser el elemento 2. En este caso, como estamos hablando de ingresos totales, estaríamos aquí, tenemos que tener en cuenta de que aquí vamos a hablar de ingresos operativos y de otros ingresos que no tienen que ver con nuestras operaciones. Te pongo un ejemplo. Nosotros en nuestra cuenta de resultados, voy a poner aquí balance, para que te quede claro, y aquí vamos a poner, resumidamente, cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Bien, pues te decía, en estos ingresos nosotros tenemos que distinguir los que provienen de nuestra actividad propiamente dicha. Por ejemplo, yo tengo un negocio de fotocopias. Bueno, pues los ingresos que resulten de la venta de esas fotocopias, es decir, de mi actividad, de mis operaciones, serán ingresos operativos. Pero si yo, por ejemplo, pongamos el caso, tengo una maquinaria o un local que he vendido, y en esa venta yo he obtenido un beneficio, un ingreso, ese beneficio no será operativo, no vendrá de mis operaciones, sino que será un beneficio atípico o no operativo. Así que, puntos que tienen que quedar claros. Vamos a guiarnos por lo que vamos a ver en balance y lo que vamos a ver en cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Y sobre todo en esta parte de aquí, que es donde estamos, ingresos. Vamos a seguir avanzando. Por el lado de los costes, y ya te he dicho antes que lo vamos a denominar más adelante gastos, hay dos formas de orientarse o hay dos formas de verlos. Los costes, que como ya te he dicho van a ser después gastos. Hay, para que no te líes en el futuro, dos puntos de vista. Permíteme que dibuje esto así y que marque estas dos orientaciones. Hay un primer punto de vista en el cual los costes se denominan totales. Y estos costes totales, este coste total, es el resultado de sumar lo que vamos a llamar costes fijos más costes variables. ¿De acuerdo? Significa, como vamos a ver más adelante, que
nosotros, vendamos o no vendamos, fíjate que digo no produzcamos o no, sino que nosotros vamos a producir, sin duda alguna, vamos a producir. Pero nosotros, vendamos o no vendamos, por el mero hecho de fabricar o producir, vamos a incurrir en unos costes fijos. Por eso se suele decir que no hay no hay coste fijo más alto que aquel que se produce vendiendo cero. Es decir, permíteme el ejemplo, tener un vendedor o una vendedora que no vende nada, siendo su sueldo un salario fijo, teniendo un salario fijo y vendiendo nada, es un coste fijo para nosotros, pero un coste altísimo. Un coste altísimo porque, ya te digo, vendamos o no vendamos, nosotros fabricamos o producimos y en ese coste de fabricación o producción puede ser que esté esa persona. El coste variable va a ser explicado en función de las unidades fabricadas, no vendidas, fabricadas, ¿de acuerdo? El coste variable. Por eso se denomina coste variable. Ese es el primer enfoque. Hay un segundo enfoque que es el que considera al coste como un coste completo. En inglés esto te lo vas a encontrar con esta denominación, full cost. Full cost. Coste completo. El coste completo tiene otra denominación y es otro enfoque. Voy a borrar aquí para tener hueco. Perfecto. El coste completo se enfoca desde otro punto de vista. Verás. Nosotros vamos a diferenciar siempre dos tramos. Lo que es el coste de producción o de fabricación, el coste de producción, el coste completo o full cost es coste de producción o de fabricación más todos los gastos del periodo. Todos los gastos o todos los costes que luego van a ser gastos, como ya te he dicho, el coste de producción más el resto de costes que se van a producir en todo el periodo analizado, que va a ser normalmente de un año. ¿De acuerdo? Vale. Quédate con esto aunque te resulte de momento muy lioso, pero recuerda, hay dos formas de enfocar los costes o los gastos. Ya sabes que estamos hablando de que el beneficio es igual al ingreso total menos el coste total. Aquí es donde estamos, ¿de acuerdo? En costes. Muy bien, pues una forma de verlo es sabiendo que el coste puede ser total, coste fijo más coste variable, o que el coste puede ser coste completo. Coste de producción más todos los gastos del periodo. Todos los gastos del periodo. Sigamos avanzando. Bien, ¿por dónde empiezo entonces? Guillermo, vale, me queda claro que mi objetivo es el beneficio, me queda claro que hay que adaptarse, que hay que planificar, que hay que ejecutar, que tengo que medir, que tengo que cambiar y adaptarme, que tengo que auditar. Pero ¿por dónde empiezo exactamente? Bueno, para crear un buen producto, un buen servicio, para empezar un buen negocio con éxito, tienes que empezar sin duda alguna con un buen producto o un buen servicio. Ya analizaremos más adelante qué es lo que entendemos por un buen producto o servicio, pero desde luego un buen producto o servicio, permíteme, tiene que ver con la segunda cuestión, es decir, que tenga que ver con una necesidad no atendida o con un mercado no atendido, ¿de acuerdo? Puede que esté no atendido o que no esté convenientemente atendido. Pues, por ejemplo, una población que no tiene un servicio o una ruta de autobuses. Está claro que tienen una necesidad, pero que está siendo no atendida. Ahora, si esa población tiene una línea de autobuses, solamente una, y además esa línea de autobuses hace un recorrido muy largo, o es muy cara, o es excesivamente lenta en el recorrido, entonces no estará suficientemente atendida o atendido esa población. Con lo cual, nosotros también tendremos cabida a través de un buen servicio, ¿de acuerdo? Por tanto, el empezar tiene que ver normalmente con un buen producto o un servicio que se refiere a una necesidad o a un mercado no atendidos. Tiene que ver con una necesidad o con una oportunidad en ese mercado. Una oportunidad, encontrar esa oportunidad, ¿de acuerdo? También tiene que ver muchas veces con una idea creativa. Permíteme que te diga que la creatividad es, para mí, uno de los motores, si no el principal, el motor que mueve al mundo. La creatividad. La capacidad del ser humano para crear y para inventar. Así que muchas ideas, muchos negocios empiezan por esa capacidad creativa que tenemos de forma innata. Y ya que he hablado de forma innata, muchos negocios o por dónde empezar tiene que ver muchas veces con una habilidad innata o aprendida. Porque hay habilidades. La creatividad, permíteme la pregunta antes de pasar más adelante a la siguiente transparencia. ¿La creatividad se aprende o es innata? Ah, ya veremos. Yo creo que se aprende, pero ya veremos. Siguiente transparencia. Bien. Cumpliéndose ya los 15 minutos de rigor, para no extendernos demasiado, muchas personas me piden un consejo inicial. Verás, para no extenderme, yo siempre suelo utilizar
3 consejos muy básicos y simpáticos para que queden en la memoria. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ese dicho chino que dice que hombre o mujer que no sabe sonreír no debe abrir tienda. Date cuenta de que estamos hablando aquí. Sí, me vas a decir, ¿qué significa exactamente? ¿Que puedo descuidar la gestión y que con sonreír me vale? No, por supuesto que no. Por supuesto que el management, la gestión, tiene mucho que ver, la planificación, todo lo que hemos visto tiene mucho que ver con el éxito en el negocio. Pero que no te quepa la menor duda de que si nosotros somos capaces de crear un negocio en el cual el servicio al cliente es una de las cuestiones fundamentales, vamos a tener una gran posibilidad de éxito. ¿De acuerdo? Siguiente consejo. Divide y vencerás. Es un dicho romano. Divide y vencerás. Es decir, todo lo que te suponga complejo, para intentar solucionarlo y para salir con éxito de ese trance, tiene que ver con la división. Una vez que nosotros dividimos el problema, somos capaces de enfrentarnos a pequeños problemas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y esa división es una de las claves del triunfo. Así que cuando te encuentres con una complejidad o con algo difícil, divídelo y ya verás cómo tienes grandes posibilidades de vencer. Y para finalizar, pues el tercer consejo, que es este que ves aquí abajo. Este fue el primero, el segundo y el tercero. Mira, la batalla no está en el mercado, aunque lo parezca. Ya sé que el mercado es nuestro objetivo, conquistar el mercado y desde el punto de vista de marketing, el mercado. Pero la batalla realmente no está en ese mercado físico, sino en la mente del consumidor. En la mente del consumidor. Así que si nosotros somos capaces de entrar en la mente del consumidor, a sabiendas de que por supuesto existe una necesidad o un deseo no atendidos, si nosotros somos capaces de meternos correctamente en la mente de ese consumidor, tenemos gran parte de la batalla ganada. ¿De acuerdo? Pues estos son los consejos iniciales en este segundo vídeo y que van a permitirnos avanzar hacia un negocio que va a ser, estoy seguro de ello, un éxito rotundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy cordial.